Desde Occidente no se entiende realmente cómo es que Rusia lo puede hacer, y la respuesta es simple, es planificación, nada más. No se debe subestimar el poder de la planificación. Con la planificación pues ves qué ventajas tiene el enemigo, qué desventajas tiene, qué desventaja tiene uno, qué ventajas tiene también. Entonces se usa las ventajas propias, se evita las desventajas propias, se trata de anular las ventajas del enemigo y se explota al máximo las desventajas del enemigo. Además que se escoge pues el momento adecuado, y además se construye condiciones para realizar una operación militar en este caso. Y es así que Rusia, por ejemplo, realiza esta operación militar muy cerca de sus fronteras, donde la línea logística le permite suministrar a sus fuerzas con relativa comodidad. Debemos recordar también que Rusia ha hecho una movilización parcial, no total, y es precisamente por eso, porque al estar cerca de sus fronteras pues puede maniobrar mejor. Ha puesto la línea defensiva, con lo que ha logrado contener el intento de las fuerzas ucranianas de cambiar la guerra de una guerra de desgaste a una guerra de movimientos, y es porque las condiciones logísticas, nuevamente tan cerca de su territorio, le permiten abastecerse correctamente y mover pues las tropas. Más o menos 300.000 soldados de la movilización parcial pues tienen relativa facilidad para movilizar y desplegarse lateralmente de un lado a otro. ¿Qué significa esto? Que Rusia pues no necesita hacer una movilización total, puede tener así las garantías, pues ya también lo dijeron los mandos rusos, que Ucrania no tiene posibilidad de hacer un cambio estratégico que voltee la guerra a su favor. Por lo tanto, Rusia está pensando más en lo estratégico, y esto pasa por la situación en general. La situación, por ejemplo, de la logística, cómo va a ir la logística, cómo resisten las fuerzas propias, qué pasa con el otro bando. Por ejemplo, en el bando ucraniano pues hay problemas de mano de obra. Se sabe que muchos de los mandos militares están poniendo pues mano dura para la población para poder reclutarlos. También se sabe que mujeres ya están entrando a combatir, una situación donde se ve claramente que se necesita con bastante prisa de nueva mano de obra. Hay problemas de suministro de armas. En cuanto respecta a los aliados occidentales, que con la situación de Israel pues ya se pone en tela de juicio se pone en cuestionamiento si van a seguir suministrando adecuadamente a Ucrania. Pero antes de eso ya había bastantes problemas, porque Ucrania pedía pues mucho material que era el necesario para poder por lo menos equilibrar la balanza y tener chances de ganar, de romper la posición defensiva rusa. Sin embargo, desde Occidente pues no había la suficiente disposición de material como para poder entregárselo a Ucrania. Nuevamente, las capacidades artilleras que le proporciona Occidente, sobre todo Estados Unidos, a Ucrania, pues son buenas en cuanto a calidad, a precisión, pero no es lo suficiente en cuanto a masa. En cuanto a número artillero, potencia de fuego artillera, pues Rusia supera a Ucrania 10-1 prácticamente. Entonces, con esa diferencia, Ucrania no puede hacerle frente en cuanto a artillería, y estamos viendo los resultados. Rusia ha logrado defenderse, y a pesar de estar en una fase defensiva, rápidamente pasa a una ofensiva en Avdiivka. Es decir, Rusia en la contraofensiva ucraniana no ha sufrido un desgaste tan grande que solamente le permita quedarse en esa parte defensiva. Supuestamente de los ucranianos era que iban a desgastar a los rusos tanto en su defensa que Rusia no iba a poder salir de la fase defensiva. Sin embargo, vemos que una vez fracasada la contraofensiva, Rusia rápidamente pasa a una ofensiva en otro punto, en Avdiivka, consumiendo en los intentos por romper las posiciones fortificadas de Avdiivka pues gran cantidad de material blindado y de tropa. Por lo tanto, esto hace ver que Rusia nunca estuvo limitado de material, ni de blindados, ni de tropa. Por lo tanto, la contraofensiva ucraniana no causó un desgaste relevante en las tropas rusas. Pero esto porque una vez más porque Rusia tiene una adecuada línea de suministros por la cercanía a sus fronteras, que le permite, por ejemplo, que su infantería
en la defensa pues no tenga que usar reservas de atrás, sino que moverse lateralmente. Y es así que las líneas ferroviarias y todo eso pues le permite tener una logística adecuada. Además usan las milicias del Donbass y todo eso. Por ejemplo, si la ofensiva no hubiera sido en Ucrania, hubiera sido digamos por en Moldavia, pues hubiera sido un poco más difícil hacer ese tipo de movimientos porque la logística se estiraba. Además, las milicias del Donbass pues han contribuido como mano de obra. Un poco también distinto sería, por ejemplo, si la ofensiva hubiera sido en Polonia, por un caso, digamos, aquí de Kaliningrado. Obviamente, claro, si Polonia hubiera sido el país agresor, pues entonces la OTAN no hubiera podido acudir en su ayuda. Entonces, en ese caso, pero miren, Rusia no hubiera estado tan cerca de su territorio como para tener una logística adecuada. La logística se hubiera estirado más. Estaban en medio de los países del Báltico y todos. Pero acá en la zona del Donbass, pues está muy cerca. Incluso cuando tomaron Crimea, pues obviamente de población rusa, y construyeron el puente de Kerch para que Crimea estuviera más conectada. Y también desde Crimea se suministraba a Gerson. Si ven, las líneas logísticas están muy cerca del territorio ruso y le permite suministrar a sus fuerzas adecuadamente. Esto quiere decir que cuando plantean una defensa, pues esa defensa va a funcionar porque está adecuadamente suministrada. Es toda una planificación. Contra esa planificación se estrellan, por ejemplo, los planes y las estrategias y tácticas OTAN. Como dijo el general Zaluzhny, el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, pues de acuerdo a los manuales de la OTAN, ellos debían avanzar al menos 30 kilómetros al día en la contraofensiva en Zaporilla. Sin embargo, esto no pudo ser. ¿Por qué? Porque nuevamente las defensas rusas al estilo soviético pues resultaron eficaces. ¿Qué nos hace ver esto? Que la doctrina OTAN, la doctrina soviética, ruso-soviética, pues ha resultado mejor que la doctrina OTAN. Eso claramente porque se están enfrentando dos tipos de doctrina, dos tipos de pensamiento en cuanto a la guerra. Desde Ucrania y la OTAN, pues la guerra de movimientos, y desde Rusia, pues la guerra de posiciones de desgaste. Todo esto, como digo, se debe al pensamiento de cómo hacer la guerra de los rusos, que es siempre primero contención, mientras ocurre la contención, preparar la ofensiva. Pero también esto es porque Rusia escogió el momento adecuado, la zona adecuada. Recordamos que, por ejemplo, que hubiera sido si esto hubiera sido en las fronteras entre Ucrania y Bielorrusia. Rusia hubiera tenido que llevar su logística por Bielorrusia. Si bien es cierto, Bielorrusia es aliado, pues no es lo mismo que el propio territorio ruso. Lo dijeron acá en el Donbass y en Zaporilla. Nuevamente tiene un porqué logístico. Rusia ha impuesto el lugar donde quiere pelear, el estilo guerra de desgaste que quiere hacer, y está a la espera de que simplemente colapse Ucrania al ser desmilitarizado, que significa que se queden sin militares. Y para que se queden sin militares, ¿cómo lo va a hacer? Pues en estas guerras de desgaste, en estos calderos, donde con fuego de artillería se genera una atrición sobre todas las fuerzas ucranianas en los calderos y se les deja pues sin muchísimas reservas. Así vemos que este estilo de hacer la guerra, tipo desgaste, que desde Occidente nos dijeron pues que no era eficiente, era muy anticuada, que los soviéticos pues estaban completamente desfasados y que el pensamiento OTAN pues era el mejor porque estaba más acorde al siglo XXI. Pues en la guerra de Ucrania hemos visto que realmente no es así, que lo que más funciona es el pensamiento soviético de hacer la guerra, e incluso el material bélico hecho específicamente para este tipo de guerras, para este tipo de contextos, también ha resultado al mismo nivel que el material occidental.